Les invito, hermanos, a leer en la carta a los Efesios, el capítulo 6, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Y después, según vayamos avanzando, vamos a leer un poquito más. Efesios capítulo 6, los 3 primeros versículos. Así dice la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ya estamos en el último capítulo de la epístola y seguimos en la sección en la que somos llamados a andar como es digno de nuestra vocación o de nuestro llamamiento, como es propio de los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Estos son esos pasajes que deben ser predicados en la iglesia y para la iglesia, ¿sí? Porque estas cosas difícilmente pueden entender los no convertidos a Cristo, o por lo menos no tienen las herramientas como para llevar a cabo, a ejecutar, a cumplir. Por eso es que dice también que no pueden, no quieren agradar a Dios ni tampoco pueden, ¿sí? Tiene que ser un hijo de Dios el que puede ser alentado y enseñado a andar como un hijo de Dios. Después de hablar a la esposa y al esposo, como estuvimos viendo en el pasaje antecedente el domingo pasado, aquí trata ahora con los hijos y con los padres. Lo primero que se manda a los hijos es simple y es claro, y se da también con un motivo o con una razón que es igualmente clara y sencilla. La orden es esta: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y la razón que se da para hacer es porque esto es justo. A diferencia de la relación entre esposo y esposa, que se inicia con un llamado a someternos unos a otros. ¿Se acuerdan que leímos ese versículo? Está antecediendo a la orden específica que se da a la esposa y a la orden específica que se da al esposo. Dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Pero aquí, cuando da la instrucción a los hijos primeramente, sí existe un carácter más propio de alguien que se halla bajo autoridad, ¿sí? En lo otro era un someterse unos a otros, y como habíamos visto era porque hay un orden establecido por el Señor, y en razón a ese orden, así como el Hijo de Dios se somete a Dios el Padre, y como los miembros del cuerpo se someten a la cabeza, y en este caso, en el caso nuestro, también como miembros estamos sujetos a nuestra cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Aquí se habla como de una autoridad, en este caso de los hijos. Y la palabra que dice, que aquí leemos, obedeced, implica oír y obedecer desde abajo al que manda o al que comanda. Esa es la idea que está implicada aquí, al que tiene la autoridad. Esto no parece así muy en sintonía con los conceptos modernos, ¿verdad? Con los conceptos contemporáneos, pero es lo que establece la Escritura. Y vamos a ir viendo, vamos a ir mostrando eso. Hay una figura
en el que se usa este tipo de autoridad en la escritura, y está en Mateo 8, 8 y 9. Podemos leer para referir con más claridad y exactitud. Mateo 8, 8 y 9. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a aquel centurión, un soldado romano, ¿verdad? Que tenía a su cargo soldados, y dice que Jesús entró en Capernaum, el soldado le salió, el centurión, le dijo que su siervo, su criado, estaba enfermo, muy enfermo en su casa. Entonces Jesús le dice, yo me voy a ir y le voy a sanar. ¿Sí? Ahora, ¿qué le responde el centurión? Y eso es lo que quiero mostrar. Versículos 8 y 9. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Si tenemos nosotros en cuenta que el cristiano es un soldado, eso leemos, ¿verdad? El cristiano es un soldado y nuestro Dios es Yahvé Sebaot, o Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y es varón de guerra, dice también. Así que nosotros estamos militando en el ejército de Dios. Esa es una de las figuras que encontramos en la palabra de Dios. Es tan amplia la enseñanza que también somos ovejas y Él es nuestro pastor, ¿verdad? También somos miembros de un cuerpo y Él es nuestra cabeza. Pero esto también está en la escritura, ¿verdad? Que estamos militando como soldados del Señor. Cantábamos antes una canción, seguramente que algunos de ustedes se acuerdan, los que tienen un poco más años. Un himno que decía, soy yo soldado de Jesús, ¿sí? Y los niñitos también cantan. Los niñitos cantan esa canción que dice, soy un soldadito de Jesús, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces siempre aprendemos que en la obra de Dios somos soldados. Y se puede decir, conforme a la palabra de Dios, que la primera escuela, y yo diría, asociando un poco con las experiencias actuales, que la escuela de aspirantes de esos soldados es la casa, es el hogar. El hogar es donde se le enseñan los primeros pasos en esta armada, en este ejército de Dios. Yo sé que puede parecer así, como ya les dije, no muy conforme a las teorías actuales, modernas, que prácticamente descartan ese concepto de que, bueno, nuestros hijos son como soldados, ¿verdad? Son como soldaditos. Vamos a dejar subrayado, remarcado, que dice en el Señor, obedezcan en el Señor. La obediencia viene a ser consecuente a la fe, a nuestra pertenencia al Señor. Esto es justo, dice. Justo aquí no quiere decir que es equitativo, sino que quiere decir es lo que Dios manda. Todo lo que Dios manda, hacer todo lo que Dios manda, eso es justo. Cuando el Señor dice en su palabra que Dios nos manda a nosotros practicar justicia, ahí no está hablando de la justicia que tiene que ser impartida por un juez, sino que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Eso es practicar la justicia. Este principio de autoridad de los padres fue establecido por Dios y por eso es justo.
Hoy por hoy es un principio muy, muy atacado, muy menoscabado, precisamente porque es en el hogar donde los hijos no solamente son, sino que aprenden a ser obedientes. Los hijos aprenden, deben aprender la obediencia. No solamente deben ser obedientes, sino porque allí al ser obedientes aprenden a ser obedientes. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos que no aprenden a ser obedientes bajo la autoridad de sus padres, muy difícilmente van a aprender la obediencia con sus maestras en la escuela o en la iglesia, en la escuela dominical o en la hora feliz. No hace falta que me contesten a viva voz, pero verdad que así es. ¿Eh? Qué difícil es. Pregúntenle a las maestras, pregúntenle a las maestras, pregúntenle a las maestras de la escuela dominical. Qué difícil es que los hijos que no aprenden a ser obedientes en sus casas sean obedientes después en la escuela o en la hora feliz o en Oanza. Difíciles. Es una lucha tremenda. Y eso es porque la obediencia debe ser aprendida primeramente en esa escuela de aspirantes que es la casa, el hogar. Así es como estableció el Señor. Después es tan difícil porque los niños, los hijos crecen sin saber obedecer, sin aprender, sin haber aprendido a obedecer a sus padres. Entonces cuesta obedecer a los profesores, cuesta obedecer a los jefes, a las autoridades nacionales y a Dios mismo. ¿Sí? Lastimosamente es así. Y es por eso que el Señor mandó enseñar. Víctor ya me sacó una sonrisa otra vez hoy cuando refirió Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 está justamente entre lo que yo tengo que traer a colación hoy, ¿verdad? Porque ahí dice, ¿verdad? Y estas cosas vas a tener presente y vas a hablar de ellas estando en tu casa y las vas a enseñar a tus hijos. Estando en tu casa y al acostarte y al levantarte y andando por el camino. ¿Sí? Los padres somos los que debemos enseñar a nuestros hijos. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos aprendan el camino del Señor, la obediencia a Dios. ¿Sí? Si dejamos primero, vamos a dejar que sean grandes primero y después vamos a... O como hoy día está tan relajado este principio que no podés ordenar en tu casa, no, tienes que ser más democrático en tu casa. A mí me dijeron una vez que yo soy un dictador, porque alguien vio en casa que yo le tomé a mi hijo, aunque no le llevé yo a hacer un castigo físico, solamente le saqué y le llevé aparte a hablarle con fuerza, ¿verdad? A hablarle para no hacer un espectáculo, pero me pillaron, vamos a decir, ¿verdad? Y me dijeron que yo era un dictador. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer en tu casa? ¿Vas a deliberar con tu hijo de 3 años? Y eso pues es lo que se pretende ahora, ¿no? Ahora tenés que ser convincente, ahora no tenés que obligarle, ahora tenés que ganar, tenés que convencerle, tenés que hacer que él por su buena voluntad haga las cosas. Y así tenés que educarle a tus hijos. ¿Sí? No es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que la autoridad paterna y la obediencia de los hijos es así como es entre Dios y nosotros. Es una relación vertical. Y nosotros somos como sus jefes. ¿Sí? Y ellos son como los soldaditos. Así es, hermanos. Así es lo que muestra yo sé que no es simpático. No es simpático lo que digo. Pero ahora pues se enseña a que tiene que ser todo así más. Lo que la palabra de Dios muestra es eso, hermanos.
Así, por eso les mostré ese caso del soldado que dice, yo también soy soldado, le dice el centurión a Jesús. Y yo estoy bajo autoridad y yo también tengo bajo autoridad. Y yo le digo, anda y él va. Y le digo, ven y viene. Y le digo, hace esto y hace. ¿Sí? Esa es la obediencia, hermanos, que debemos aprender. Yo no digo que no hay que aprender también, claro que hay que aprender a reconocer el peligro, las injusticias. Pero hoy día, penosamente, lo que se enseña es a hacer paro por cualquier cosa, a protestar, a hacer lío, ¿sí? A hacer bochinche. Esas son las primeras cosas que se enseñan hoy. En los colegios, en las universidades, yo sé que hay gente que sabe mejor que yo esto, pero hoy día, por ejemplo, hacen paros porque los exámenes son demasiado difíciles y porque no pudieron alcanzar el puntaje y porque se aplazaron y porque no entregaron a tiempo sus trabajos y por eso no le sumaron en el puntaje, ¿verdad? Y entonces protestan para que sí se abra otra vez y puedan hacer su trabajo los remolones que no hicieron su trabajo a tiempo, ¿sí? Ese es el tipo de enseñanza que hoy se impone, ¿sí? Y ahí sí hay que darle, ¿verdad? Hay que darle ahí porque tenemos que ser tolerantes, ¿verdad? Lastimosamente eso nos lleva a una relación incorrecta con el Señor, porque si por ejemplo nos demoramos en hacer las cosas que tenemos que hacer con el Señor y un día por ejemplo la puerta se cierra, no van a poder ir al Señor a decirle, Señor, por favor, abrí, acá vinimos, llegamos tarde nomás, ¿verdad? No hay eso con el Señor. Porque el Señor, ¿qué va a decir? Dice, apártense de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Y nosotros aprendemos, enseñamos y toleramos, ¿verdad? Toleramos al que llega tarde, toleramos y todos empezamos tarde porque le estamos esperando pues a los que vienen tarde, ¿verdad? Y esa es la enseñanza que no es recta conforme a la Escritura. Hoy día los papás que le hacen trabajar a sus hijos pueden ser denunciados, ¿sí? Por trabajo, explotación infantil. Y por ahí si es alguien que se atreve a disciplinarle como enseñan las Escrituras, se puede ir preso, ¿verdad? No estoy hablando de los abusos, hermanos. Estoy hablando de los principios que son conforme a la Escritura y en el Señor. Y todo eso facilita la llegada de aquellas cosas que también hablan las Escrituras. Por ejemplo, en Romanos 1:30, donde está citando aquellas cosas que no convienen y que corresponden a una mente reprobada, dice, desobedientes a los padres. Otro pasaje que habla de esto está en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Voy a leer eso. Dice en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y sigue ahí hablando de las características, pero como ven, entre ellos dice desobedientes a los padres. El versículo 2, volviendo al pasaje de Efesios 6, dice, honra a tu padre y a tu madre.
Y recuerda que es el primer mandamiento con promesa, el primero de los mandamientos de la ley que incluía una promesa. Y esa promesa es lo que dice en el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así está en el decálogo, en la ley, en las tablas de la ley que recibió Moisés. No es el único mandamiento con promesa como algunas veces escuché que se dice. No es el único, es el primero, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Algunos comentaristas le agregan y el único. No es el único, es el primero, así como dice la Escritura. ¿Sí? Porque finalmente todos los mandamientos de la ley tienen la promesa del Señor, ¿verdad? Todos los mandamientos hablan de que ellos iban a permanecer mucho tiempo y Dios les iba a prosperar en esa tierra que Dios les daba, si es que eran obedientes a aquellos mandamientos que Dios les daba. ¿Sí? Porque a veces encontramos, y bueno, no entendemos muy bien y pensamos que el hijo tiene que ser obediente a sus padres y así va a vivir hasta los 90 años, ¿verdad? No está hablando de eso, ¿sí? No está hablando de eso. Habla principalmente, ese es el mandamiento que Dios les dio, y esos mandamientos Dios les dio a Israel, porque si ellos obedecían, entonces ellos iban a permanecer por largo tiempo en esa tierra, y Dios les iba a prosperar así como les prometió. De todas maneras, el obedecer los mandamientos de Dios, el obedecer la palabra de Dios, nos garantiza las bendiciones de la obediencia a la palabra del Señor. Y larga y eterna vida vamos a tener en Él. Aquellos que hemos obedecido al llamamiento de Dios, el básico llamamiento de Dios, que es arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Sí? Crean en Cristo. Proverbios 15:5 también, acerca de estas cosas, acerca de la obediencia, dice así, porque Dios siempre se ocupó de esto, no es solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo, siempre Dios habló de esto, este principio de la Escritura, la obediencia a los padres. Dice en Proverbios 15:5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Junto a estos mandatos para los hijos, vienen también las instrucciones para los padres cristianos. Y vemos ahí Efesios 6:4, dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí viene eso de Deuteronomio capítulo 6. Estas cosas le vas a enseñar a tus hijos. No es que tenés que esperar a que vaya a la escuela dominical para que ahí aprendan, ¿sí? O que vayan al club de jóvenes y ahí le enderecen a mi hijo descarriado. No es así, ¿sí? Vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres deben proceder con justicia en la crianza de los hijos, y los padres deben caminar en integridad, como dice en Proverbios 27. Proverbios 27 dice, camina en integridad el hombre y sus hijos son dichosos detrás de él, dice, después de él. ¿Sí? Los hijos son dichosos siguiendo los pasos de sus padres. Esa es la manera que deben ser criados los hijos. Tres cosas son las que para remarcar nomás tienen que ser aplicadas en el hogar por los padres: el ejemplo,
la instrucción en la palabra de Dios y la disciplina a tiempo y aplicada sabiamente. Son las tres cosas. Versículos 5 al 8 vamos a leer ahora de Efesios capítulo 6. Ahí también habla a los siervos y habla a los amos o a los patrones. Vamos a leer 5 al 8. En la parte que habla a los siervos. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Esto se aplica entonces para nuestros días a los que trabajan en relación de dependencia. Y resumidamente, para decir, todo trabajo debe ser hecho como para el Señor, como para el Señor mismo. Así nos muestra la palabra de Dios. Y si es hecho así, entonces va a ser más excelente, porque es para la gloria de Dios. A veces suelo escuchar comentarios así como son casi nostálgicos, cuando los hermanos se acuerdan de aquellos tiempos en que los patrones sabían que el empleado cristiano o el empleado creyente es un empleado íntegro. Es un empleado que va a responder, que va a ser honesto, que va a ser esforzado, que no le va a defraudar, no le va a robar. Y así debe ser, hermanos, para que el nombre de nuestro Señor sea exaltado. El Hijo de Dios no puede ser el que regula en el trabajo, tiene que ser el que se esfuerza y hace excelentemente como para el Señor. Ese es el carácter de un hijo de Dios. Un día que está próximo, cada uno de los que somos de Cristo vamos a pasar delante de su tribunal para recibir nuestras recompensas. Eso es lo que señala aquí también en esta frase en el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vamos a recibir nuestras recompensas, las que hayamos podido ganar o que Él nos haya permitido ganar según nuestro desempeño como su siervo, ¿sí? Según lo que hayamos podido sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo. Porque sobre todo eso somos, hermanos, somos siervos y servimos, ya sea que como esposo, como esposa, como padre, madre, como hijos, como empleados, como patrones, somos siervos de Cristo por sobre todas las cosas, hermanos. Por eso es que a Él le llamamos Señor. Tiene que ver con eso, con nuestra condición de siervos, o usando una palabra un poco más dura todavía, como esclavos. Porque en nuestras Biblias generalmente tenemos la traducción siervo. La palabra realmente es esclavo. ¿Sí? Porque nuestra voluntad está rendida a Él. Así es como debe ser. La casa, el hogar y también la oficina, el taller, son dos de los campos de vivencia del cristianismo, hermanos. El ser cristiano no es solamente porque vamos al culto, ¿sí? Vamos a la reunión, vamos
al servicio dominical, ¿sí? Y ya está, ya cumplí, ¿sí? Está bien eso, tenemos que hacer, ¿verdad? Porque el Señor manda y dice que no tenemos que dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice, sino que tenemos que venir para animarnos unos a otros en las buenas obras, y más todavía cuando vemos que ese tiempo, ese día prometido por el Señor se acerca, y se acerca, hermanos, se acerca, está cada vez más cerca, ¿sí? Algunos hablan de tiempo, se atreven a hablar así de tiempo, no hablan de qué día, ¿verdad? Ni de qué año, pero se hablan de que ya son los tiempos. Y dicen que el Señor va a venir antes de que pase esta generación, por ejemplo, dicen. Yo no sé si va a venir antes de que pase yo, pero yo sé que a mí ya no me falta mucho tiempo. Y eso tenemos que aprender a mirar así, hermanos. El Señor viene pronto, pero de una u otra manera dice su palabra que Él nos libra de la ira venidera. Y algunos en la Escritura, como por ejemplo a Enoc, le sacó, le arrebató, ¿verdad? Y muchos, los que estemos vivos en ese momento prometido por el Señor, vamos a ser arrebatados. Ojalá yo pueda estar, ¿sí? Ojalá esté, ¿sí? Pero si no soy arrebatado, Dios me va a llevar igual, ¿sí? Me va a ir llevando, me va a llevar, y me va a llevar ya a su presencia y me va a hacer descansar ya de todos los trabajos que tenemos aquí, ¿sí? De todos los trabajos, hablando de penurias. Y así que ese tiempo, hermanos, está cerca, y tenemos que venir y ser parte de su iglesia animándonos unos a otros. Pero vemos en la Escritura que Dios quiere que demos testimonio de su obra de salvación con nuestra conducta y con su palabra en la casa, en la calle, en la escuela, en la oficina, en todas partes tenemos que ser cristianos, verdaderamente cristianos. En la calle mientras estamos manejando, qué difícil eso es a veces, ¿verdad? Qué difícil es, ¿eh? Porque la calle parece más bien una selva llena de fieras que una vía de circulación, ¿sí? El cristianismo, hermanos, es así, es para vivir, y por eso es que tenemos estas instrucciones de cómo vivir en la casa y en el trabajo y en todas partes. Es dando testimonio de Cristo con una conducta santa. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor y pedir también ser fortalecidos en el poder de su fuerza, que es lo que dice el versículo que vamos a estar viendo la próxima vez. Padre nuestro, te damos gracias por Jesucristo, gracias porque hemos sido sacados de las tinieblas. Hoy día, Señor, te conocemos por medio de Él, y ya no andamos tras las vanidades ilusorias, Señor, como andan tantos miles y millones siguiendo tras los ídolos mudos que no ven, no oyen, no pueden decir nada, no pueden andar, Señor, y nosotros hoy te hemos conocido y te escuchamos hablándonos, y sabemos y vemos que nos estás guiando por la senda recta por amor de tu nombre. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.